Hoy vamos a hablar de superar el pasado, superando el pasado. Hermano, cuando nosotros estamos predicando y estamos pastoreando una iglesia, allí es donde viene nuestro gran trabajo como pastores, y es con el pasado de las personas. Porque muchos de nosotros decimos, uy, esa hermana sí que lleva tiempo en el evangelio y no cambia. Sigue diciendo las mismas cosas, sigue pensando de la misma manera, sigue actuando de la misma manera. Y parece que no hubiese pasado nada en su vida. Pero lo que realmente sucede es que está cada uno de nosotros luchando y tratando de superar, aunque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Pero muchos de nosotros podemos estar atascados en el pasado y tener traumas que todavía unos no han sido superados, no han sido perdonados, y allí quedamos, allí enlodando nuestras vidas, y el Señor queriéndonos dar vida y vida en abundancia, pero allí hay cosas en esa adolescencia, puede haber cosas en esa juventud y sobre todo en esa infancia que dejó a esa muchacha, a ese joven, a ese líder, porque puede ser líder, inclusive pueden haber pastores de años que siguen allí atascados en ciertas conductas que no han podido cambiar, y es el pasado. El pasado representa en toda persona lo que ya fue, algo que ya pasó. Y Dios, en el plan que tiene con el hombre, ya no considera el pasado. Dios quiere trabajar en nuestro presente y no ha podido trabajar como el Espíritu Santo quiere en el presente, porque hay cosas que nos están afectando del pasado. Dios trabaja en nuestro presente para darnos un mejor futuro. Para Dios nuestro pasado debe haber quedado muerto, pero para muchos puede seguir vivo, impidiéndole a Dios poder manifestarse en ese gran futuro. Hermano, el pasado suyo, solo usted sabe cómo lo criaron. ¿Qué pasó con esa mamá? ¿Qué pasó con ese papá? Y eso lo puede estar afectando. ¿Cómo lo criaron? ¿En qué pueblo? ¿En qué cultura? ¿Con qué tío? ¿Con qué tía? No es lo mismo haberse criado con su abuelo, con su tío, con su hermano, con su tía, con un amigo, los primeros 20 años. Las cosas que vivió, sufrió y le pudo haber afectado. Y hoy tiene luchas con él. El pasado puede llegar a ser nuestro más grande enemigo, se puede volver. Aunque pueda haber sido agradable, aunque el pasado pueda haber sido de mucha bendición, a veces nos quedamos viviendo en las glorias del pasado o en los traumas del pasado. Muchas personas manejan una nostalgia porque yo de niño fui. Usted no sabe dónde viví. Usted no sabe quién fui yo. Usted no sabe la clase social en la que vivieron mis padres, cómo me criaron. Una belleza de infancia que tuve, pero mire cómo estoy ahora. Mire lo que estoy viviendo ahora. Si fue una vida agradable o traumática, en todo caso, la persona está manejando su vida por el retrovisor. Es como si yo manejase mi carro mirando por el retrovisor todo el tiempo. Voy a terminar estrellándome. Dios no trata hoy
con lo que ya trató ayer. Eso ya pasó, eso ya lo curé, eso ya lo perdoné. Eso ya es cosa del pasado. El pasado ya no debe volver. Es más, ni siquiera el futuro es todavía. Yo vivo en mi presente. Dios trata hoy con lo que tiene hoy. Son muchos los cristianos que pueden estar aún atascados en sus pasados, en sus traumas, y no han podido aún dar un paso o un brinco hacia la libertad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, sí, ahí lo dice, pastor. Pero es que usted no sabe cuánto alcohol sufrió mi hogar. ¿Cuántos nos criamos en hogares de alcohol? Y hoy usted está que se toma, y con toda la Biblia que tiene encima. Dice, no sé qué me pasa, pero es que usted vio un abuelo tomando todo el tiempo, un papá tomando todo el tiempo, familias tomando todo el tiempo. Y sus primeros 15, 20 años, lo único que vio fue alcohol. O una mamá de un carácter y un papá de un carácter, y todavía escucha uno a mamá hablando de las infidelidades del papá. Es que su papá sí fue terrible, es que su papá fue tremendo, es que su papá tenía muchas mujeres, su papá tenía muchos amantes. Usted no viera cuánto me abandonó, usted no viera cuánto sufrió mi mamá. Si usted supiera, pastor, cuánto sufrió mi mamá, pobrecita mi mamá. Hermana, por favor, volvamos al presente. Pero la hermana o el hermano pudieron haberse quedado estancados y atascados allí en ese ambiente. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes o de muchas personas están ahora en el Evangelio tratando de encontrar libertad cuando fueron abusados por familiares? Y eso mucha gente no lo sabe, solo usted y Dios. Pero fue tocado, fue abusado por esa persona de gran confianza que dejaba a mamá allí. Esa muchacha del servicio, ese joven que llegaba a la casa, me hizo daño y aún estoy casada y estoy lleno allí de ese pasado que no he podido sacar. ¿O le parece poco, pastor? 20 años de hambre, trabajando duro. Ahí es donde usted puede decir, mi mamá no cambia, mi mamá es muy dura, mi mamá es muy desconfiada, porque pasó traumas espirituales. Y por eso es que eso hay que superarlo. Y muchas de esas cosas se superan con perdonarme y perdonar. O sea, es fuerte eso, es fuerte. Dios quisiera llevar a las personas lo más rápido posible a la libertad, porque así lo dice, van a conocer la verdad. Llevar a las personas a la libertad, pero eso toma tiempo. Muchos, ¿cuántos de ustedes fueron desprovistos de toda enseñanza cristiana? Hasta ahora es que le están cayendo goticas espirituales. Hasta ahora les está cayendo unos pasos de espiritualidad en sus vidas cristianas de la palabra, pero se criaron viendo a una mamá en la brujería, en los agüeros, en el pecado. Era un hogar de rumbas, de pachanga. Ahí no había una gota de evangelio. Ahí se odiaba el evangelio. Muchos de nosotros, cuando se acercaban personas a los hogares a hablar del evangelio, eran rechazados, eran sacados, y uno de niño observando eso. Cuando llegó el evangelio a mi vida, yo siempre escuchaba que esa gente era mala. Esa gente que habla la palabra es mala. Y cuando tocaban a la puerta, allí se asomaban. No abran, es esa gente mala. Cuando llegó el evangelio a los 18, a mi vida,
lo que pude experimentar fue rechazo. Casi llorábamos cuando llegó un testigo de Jehová, un señor testigo de Jehová. Mi papá vio el descarrío, la mundanalidad, porque en mi casa la rumba era todos los fines de semana. Había dinero, había comodidad, allí no faltaba todos nosotros trayendo aguardientes, cigarrillos, cerveza para los amigos de mi padre. Entonces mi padre viendo eso, dijo a un señor testigo, venga todos los fines de semana a hablarle a estos chinos. Y se me sientan todos ahí. Usted se imagina, retorcíamos la boca, tengo que estudiar, me enfermé, nos daba cólico, diarrea. No queríamos recibir de Dios. Y ese señor lo único que hizo fue no volver. Nos burlábamos de él. Y a los 18 la lucha para poder yo recibir una gota de evangelio. ¿Cuántos hermanos aún algunos de ustedes están atascados en la muerte de un ser muy querido? De ese tío que tanto quiso, de esa madre, de ese hermano, y usted sigue atascada o atascado allí. No ha podido sobrellevar la muerte de ese ser querido. Eso es cosas del pasado. Mi madre, mi padre, cómo lo extraño. Yo no sé si podré seguir sin él. Mi marido. Traumas. Hay mujeres que se han casado y aunque se les hizo mucho daño y se pudo divorciar, todavía tiene vivo ese fantasma del pasado en su vida y no ha podido tener una nueva relación adecuada y correcta porque ese fantasma está en su vida. Aún lo ve y no sé si lo anhela o se asusta, pero es parte del pasado ya y le está haciendo daño. ¿Sí se dan cuenta que no es tan fácil? No es tan fácil. Muchos de nosotros nos encontramos hambrientos de amor. Nos encontramos hambrientos de afecto. Estamos sedientos de afecto, hermano. Y muchas veces usted puede decir, mi mamá sí es una piedra, mi mamá sí es una roca. Uno puede notar a veces hermanas impenetrables que la Biblia les golpea y les rebota por su infancia. Por su infancia. Hombres que dicen, mujeres que dicen, mi esposo no es nada cariñoso, nada, es una roca, pastor. Y usted lo puede ver adorando, lo puede ver cantando, lo puede ver leyendo la Biblia, pero es una roca, tiene una concha de tortuga enorme. Dice, qué hombre tan duro. No lo veo llorar sino con la Biblia o cuando siente la presencia de Dios, pero es duro en la casa. Infancia, adolescencia, crianza. ¿Qué pasó con esa niña? ¿Qué está pasando con ese joven? El pasado no lo ha podido superar. A veces decimos con nuestros labios, no, ya superé eso, pastor. Nada de nervios, ya superé eso. Se criaron con corazones duros. Y están hambrientos de afecto y no van para ninguna parte. ¿Recuerdan el texto donde Dios dice, no te incline ante estatuas, no te incline ante ídolos? Dios está hablando de la crianza de los israelitas que participaron. Imagínense, el Dios de Israel que descendía en una nube, hacía milagros y prodigios que nadie ha visto, y el pueblo era idólatra, tenía muñecos, tenía estatuas, y uno dice, pero ¿qué le pasa a ese pueblo? Encontraban debajo de sus camas unas estatuitas llamadas terafines, para por si acaso Dios no se manifestaba, ellos volvían a su idolatría. Pero el Señor decía de quién era la culpa de que esos muchachos volvieran a idolatría. Y el Señor decía, el problema está en sus padres, son sus padres. Cuando usted lee
Éxodo capítulo 20 en el versículo 5, ahí habla de esa situación del pasado. Ahí habla de esa situación diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, el Señor veía a su pueblo, tuvo que mandarle 10 mandamientos porque notaba a su pueblo viviendo en el pasado. Y caían rayos y centellas y hacía milagros y hacía maravillas y su pueblo seguía idólatra. Le estaba afectando el pasado a su pueblo. El Señor dice, por favor, que sus hijos, que tus jóvenes no se sigan inclinando y honrando esas cosas que no son de Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No es nadie más. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué todavía hay idolatría? Ya nosotros no tenemos idolatría de muñecos, tenemos otros ídolos. Ya no es de estatuas. El pueblo de los Dios tiene otros ídolos. Usted dice, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Porque es que estoy viendo 20 series en Netflix. Netflix es mi ídolo ahora. Mi celular son los ídolos de ahora. Los amigos son las novelas, son los ídolos de ahora. Tu trabajo es tu ídolo. No lo deja orar, no lo deja estudiar, no lo deja congregar. Tenemos otros ídolos hoy, ya no son muñecos. Venimos de padres materialistas que nos enseñaron que sin plata usted no vale nada. Y somos allí agarrados de ese pasado. Dices, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito. He podido visitar la maldad de los padres en los niños, en los hijos. Allí el problema estuvo en el pasado. Esa maldad marcó a ese muchacho. Y el muchacho puede tratar de venir a culto. Pero esa maldad de ese padre lo marcó. Y le puede llegar a caer mucha Biblia. Dice, pude ver que se sucedieron cosas por generaciones. Dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que no me conocieron. Afectaron hijos, nietos y tatara. Yo tengo que cortar eso. Tengo que cortar lo que vi en mis abuelos. Yo alcancé a ver conductas de abuelos, de padres. Entonces tiene que cortarse en Jonathan y ahora en Alejandro, mi nieto. Tiene que quedar eso completamente desprovisto de todo el pasado que no conoce a Dios. Mire, hermano, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, la única forma de empezar a sacar todo eso es teniendo una vida espiritual no intermitente, sino constante. Usted dice, pastor, pero ¿cómo hago entonces? Porque es que cuando yo quiero arrancar, siempre aparece ese fantasma de mi pasado. Pienso en mi mamá, pienso en ese padre que me abandonó. Usted no sabe el trauma para un niño que fue desprovisto de sus principales necesidades 10 años y luego aparece a ese padre a decir, abráceme hijo, deme un beso que usted ahora es cristiano. No es así de fácil. Ahora cójame a besos, hijo. No es así de fácil. Eso se mete entre las venas. Eso se mete en el pensamiento, queda allí en los rincones espirituales allí metido. Pero Jesús, que es el que sabe tratar con los traumas, aparece en escena diciéndonos, si vosotros permanecéis en mí. Es una constante, no son unos brochazos de Biblia, unos brochazos ahí, unos pasitos de textos bíblicos. Es algo serio, es una relación estrecha, constante, personal.
con Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ya no escuchen esa voz, ya no escuchen, porque se nos pegan hasta los dichos. Mi mamá decía, mi papá decía, mi abuelo decía. No, pero es que la Biblia dice, sí, pero es que mi mamá decía. Pero es que, hermano, la Biblia dice, sí, pero es que mi papá decía. Hasta los dichos se nos vuelven Biblia. Hasta los dichos de nuestros ancestros se vuelven palabra de Dios. Y dice el Señor, deben permanecer en mi palabra y serán verdaderamente. Entonces, ¿sabes qué? Puede haber discípulos, falsamente discípulos. Serán verdaderamente mis discípulos. O sea, hay unos que parecen discípulos, pero no son discípulos. Son simpatizantes de Jesús. Los que son verdaderamente mis discípulos son constantes. Son una vida constante en mí. Nunca, siempre me tienen presente. Hablan conmigo, tienen una relación no solo de una iglesia ahí donde se reúne a cantar. Es constante. Ponen todas sus cargas en mis manos. Yo los vivo lavando con mi sangre. Dice el siguiente texto, y conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? La que me está afectando. ¿Quién soy yo verdaderamente? Porque solo yo descubro cuando soy su discípulo, estoy apegado a su palabra y a su consejo, cuánto egoísmo. ¿Usted no sabe que aquí pueden haber hombres machistas? Machistas. Eso está mandado a recoger y todavía hay. Yo todavía puedo estar en el pasado, viviendo de las glorias del pasado, lleno de orgullo, de soberbia y de altivez, pero el Señor dice, vas a conocer la verdad de su palabra que alumbra mi vida y me muestra, como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, me muestra mi condición y descubro qué hay en mí realmente. Cuando me miro en el espejo de la palabra, no considero mi rostro mirando como a un espejo y salgo, no, me miro y veo mi lamentable condición, porque es lo que hace la palabra. Conoceré la verdad y ahí es donde me rompen las cadenas y me hago libre. Y digo, Señor, nunca en toda mi vida había podido percibir el monstruo que puede haber en mí. Con razón, Señor, no había podido aceptar esta condición y ese error que hay en mi vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es el experto en cambiar todos estos patrones, porque se vuelven patrones. Todos estos traumas familiares que pueden estar presentando nuestras vidas. ¿Se acuerdan el patrón de conducta que tuvo que Jesús sanar en la Samaritana? 5 maridos. Mire la vida de esta mujer. Una mujer, para que tenga 5 maridos, la pregunta es, ¿qué le pasó a esa señora? Y Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a comprar. Y él se sentó en el pozo de Jacob a esperar a la samaritana. Esa mujer me necesita, está en su pasado. Y la primera relación se dañó y afectó la segunda, y la segunda a la tercera, y la tercera a la cuarta, y la cuarta a la quinta, porque ella iba trayendo de todos los traumas de cada marido, de golpes, maltratos, abusos, carácter, inclusive pudo haber ningún hombre aguantársela, pues de pronto por el carácter que tenía la samaritana, y tenía carácter, porque de la forma que le habló a Jesús, fue fuerte. ¿Usted por qué me habla a mí? ¿Es que usted no sabe que entre judíos y samaritanos no nos tratamos? Imagínese la clase de carácter que tenía esta mujer.
Ella necesitaba ser trabajada en ese pasado. El Señor dice, has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. O sea, le añade uno más, sexto, pero venía a conocer el séptimo, que era el espiritual. El séptimo marido, este iba a ser su esposo espiritual, Jesús. Este séptimo esposo espiritual la iba a liberar de su condición, porque era que ella tenía conductas repetitivas, seguía haciendo lo mismo, seguía actuando igual, seguía en el pasado, tenía un patrón de vida repetitivo. Y ahí es donde uno le dice a las personas, por favor, cambie, no siga pensando así. Listo, pastor, y siguen así. Entonces el Señor en Juan 4:13, le respondió y le dijo a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mujer, te puedes casar 5 veces más y las cosas van a seguir igual. Entonces la niña o el joven o la señora cambia de novio, cambia de novio, cambia de novio, cambia de novio, cambia de esposo, cambia de esposo, cambia de esposo, cambia de hogar, cambia de hogar, cambia de hogar, cambia de estilo y no pasa nada. El Señor dice, así no va a pasar nada. Estás bebiendo del agua que no es. Estás haciendo cisternas rotas. Allí no hay vida, le quiso decir a la samaritana. Mas si bebes, allí es donde viene el milagro de superar el pasado. Si bebes del agua que yo le daré, viene de arriba, para poder sobrevivir a 20 años de prisión en una cárcel, 20 años de abuso, 15 años de necesidad. Necesitamos a Jesús, o si no, usted se puede casar acá, hacer ceremonia civil y aquí con la iglesia y no funcionarle porque se quedó en el pasado. Necesita Jesús, como les decía el viernes, necesita ese lazo de 3 dobleces donde va a estar él, ella y Jesucristo. Si Jesucristo no enlaza esa relación, eso no va a durar. No va a durar. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Se va a llenar de mi amor, se va a llenar de mi paz, de mi perdón. Yo te voy a sustentar, vas a confiar en mí, vas a caminar conmigo, vas a llevar tu matrimonio a la luz de mi palabra, vas a tomar decisiones confiando en mi palabra. Sino que el agua que yo le daré no va a ser algo de vez en cuando, va a ser una fuente. Yo me levanto y estoy con la inspiración de Él, con la fuente de agua que me va a llevar a la eternidad. O si no, voy a quedar atascado. Muchas personas les dice uno, hermano, 20 años en el evangelio y terminó usted tomando. ¿Terminó usted adulterando? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Terminó usted en una cárcel? Sí, pastor, terminé matando a una persona. ¿Cómo? ¿Y qué pasó todo ese tiempo? No superé mi agresión. Fui agresivo toda la vida. En la iglesia no lo notaban, pero siempre era agresivo, hasta que terminé matando a mi vecino. Con Biblia y todo, pastor. ¿Qué pasó? El pasado. No había permanecido en Jesús. Era intermitente la relación. O sea, por eso dice el Señor, sin mí nada podés hacer. Será una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor. Ella pudo, cuando ella le dice a los samaritanos, he encontrado al Mesías. ¿Y por qué cree que es el Mesías? Porque me dijo todo lo que soy.
desnudó mi corazón, me mostró mi condición. Y le dice: Señor, dame de esa agua, por favor, la necesito para poder acabar mi trabajo, mi carrera, mi futuro, mi casa, mi familia. Necesito de esa agua, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener estos vacíos, no vuelva a tener estos traumas, no quiero seguir soñando eso. Hay personas que pasan y tienen una misma pesadilla siempre. Y le dicen a uno: pastor, yo tengo una pesadilla que me traumatiza siempre, siempre sueño lo mismo, porque siempre piensa en lo mismo. Pero ahora le voy a decir por qué. Usted siempre, a veces sueña lo mismo, y es porque hay que cambiar mi manera de pensar. Muchas personas caen en estos vacíos porque aunque tratan de beber un poquitico del agua de Jesús, siguen deshidratados. Así lo llama un predicador. Siguen deshidratados espiritualmente hablando, no han podido hidratar su hombre interior. Lea Efesios, en el capítulo 4, en el verso 22 al 24, lo que aconseja Pablo. Mire lo que dice Pablo. Habla de la pasada manera de vivir. Efesios 4, 22 al 24. Pablo nos lleva a salir del pasado. Tome hoy una decisión. Tome hoy una decisión. Muchos dicen: ¿usted cómo se la lleva con su esposa? Bien, bien, bien. Pero yo extraño tanto a esa novia, pastor. Es que era tan linda. Ni comparación con mi esposa, era tan hermosa. Usted viera esa pinta, es pasado. Eso es pasado. Usted viera cuando yo vivía en Aruba y Curazao, eso era lindo, yo me la pasaba en la playa. Pasado. Cuando mi papá me daba gusto y yo vivía como una reina. Pasado, hermano, pasado. Supérelo, supérelo, supérelo. Ese hombre que se murió, que el COVID lo me mandó a la eternidad. Pasado, hermano, pasado. Vamos hacia adelante, dice el apóstol, al supremo llamamiento. Yo trabajo en lo que está adelante de mí, dice el apóstol. Adelante. Es más, el COVID va a ser parte del pasado. No, es que mire cómo me dejó el COVID, mire, ahí se va a quedar. No, mire, me afectó. Bueno, sí, le afectó. Vamos adelante, al supremo llamamiento. Prosigo al blanco. Yo sé para dónde voy. Yo sé de qué se trata esto. No, pero es que yo me acuerdo. La casita, mis muñequitos. Pasado, hermano, pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermano, despójese, dice el Señor. Usted mismo se va a quitar esa ropa vieja espiritual. Despojaos de esa vieja mujer que le sigue haciendo daño. Despojaos de ese viejo hombre. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué dice que tenemos que salir del pasado? Porque se vuelven pensamientos viciosos, actitudes viciosas. Aquí dice el texto: está viciado, está viciado. Se le volvió un vicio, se le volvió una droga que le hagan daño. Se le volvió una droga que lo humillen. Se le volvió: ya me hace falta que me humillen. Yo extraño que mi esposo no me pegue. Yo extraño, oye, hace rato que no me es infiel. Ya está extraña que no le hagan daño. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de eso. Cojan esa ropa vieja espiritual y quémenla, que está viciado conforme. Mire, nosotros estamos llenos de deseos.
Y son como engañosos. Son deseos engañosos. Y usted está en el Evangelio y empiezan a llegar esos pensamientos engañosos. Yo como que pasado. Hay que renovar la mente. Deseos engañosos. Mire cómo lo dice el apóstol. O sea, Pablo, hermano, ese hombre era sorprendente en la forma como abordaba estos temas. Renuévese en el espíritu de vuestra mente. Cambie su manera de pensar. Renuévese en el espíritu de vuestra mente. Yo oigo viudas, hoy que tienen 80, 70 años. Yo le dije, ¿usted a cuánta edad quedó viuda? A los 40. ¿Y por qué no se casó? Ay, no. Yo a él lo quise tanto, él era mi amor, nadie lo podía reemplazar. Pero ahora que llevo 40 años sola, yo debía haberme casado de nuevo. Ahora estoy sola y abandonada. Se quedó allá. A mí me dice una viuda, pastor, ¿me caso? Preséntemelo para empezar a adoctrinar a ese hombre. Pero ¿por qué no se casan? Una viuda de 40 años. ¿Por qué no se casa? Porque está en el pasado. Todos los hombres son iguales. Todos son unos miserables, unos canallas, unos abusadores. En el pasado se quedó. Y está traumatizada. Pero va a quedar solita. Sus hijos van a volar. Sí, pero yo me quedo aquí con mi perrito. Es más, hay personas que no han superado la muerte del loro. Sí. Hay personas que llevan 20 años, mi gatica. Ay, no. No puede ser que esta persona todavía está con la mente en el lorito. Renovaos, dice, hermanos, está todavía viviendo en cosas viejas, antiguas. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El problema está aquí. Por eso es que, mire, cuando una persona llega a trabajar a una oficina, a un lugar nuevo de trabajo, si no se renueva mentalmente, viene siempre con pensamientos del pasado. A mí siempre me han hecho daño, siempre me humillan, siempre me la quieren montar y aquí va a pasar lo mismo. No se renueva. Dice, más bien, ¿por qué no cambia de actitud? Muéstrese amiga, como dice la Biblia, para ser amigos. Sigue con la misma actitud. Siempre es la persona solitaria, la persona que no habla. Digo, no, mano, yo tengo que cambiar. El espíritu de vida de Cristo está en mí. Yo no puedo ver un Cristo tímido. Yo no puedo ver a un hijo de Dios lleno de temores, porque el espíritu de Dios está en él. Un hombre que va a superar todas esas cosas. Renuévese en el espíritu de vuestra mente. Vístase, dice el Señor acá. Vístase del nuevo hombre, el que ahora quiere crear. Ese hombre puede ir a cualquier parte del mundo, a trabajar en cualquier empresa y a relacionarse con cualquier persona. Porque tiene la gracia de Jesús, tiene la actitud de Jesús. Vestido del nuevo hombre creado. Porque es que ahora el Señor dice, yo lo quiero es moldear por mi espíritu, creado según Dios. Yo lo voy a moldear en la justicia y en la santidad de mi palabra. Lo voy a moldear para que salga de ese trauma que está en el pasado. Mire que el apóstol Pablo, él le ponía mucho cuidado a la forma en que uno piensa, porque ahí está. Cuando yo no me renuevo en la forma de pensar y todavía dice, es que yo pienso como mi papá. Yo pienso como mi mamá. Con los dichos de mi mamá. No, aquí dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos,
piensen en todo lo que es verdadero, piensen en todo lo que es honesto, piensen en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, todo lo de buen nombre, todo lo que tenga virtud, todo lo que sea digno de alabanza. Ahí va a tener usted una mente sana. Pero si yo sigo pensando como pensaban mis ancestros, qué vecinota, qué vecinota, qué vecinota, se me va a dañar el hogar. Y es que yo salí como mi papá, cortado con él. Mi papá era terrible, terrible. Y todos salimos terribles. ¿Cómo así? Estamos renovados. Ya no pienso, eso es cosa del pasado, ya no pienso igual. Ahora pienso en lo puro, en lo amable, en lo perfecto, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene verdaderamente virtud, en lo que vale la pena pensar. Y téngalo seguro, hermano, que en par meses sus familiares dicen, ¿usted qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dijo, no, el mensaje del domingo. Me puse a pensar y me cayó todo. Y he decidido ser una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. He decidido cambiar. No voy a vivir 40 años más de mi vida en amargura. Usted no ha visto, a uno le duele cuando a un cristiano dicen, cuando a un cristiano le dicen eso. Uy, usted sí es amargada. ¿Cómo? ¿De verdad? Hijo, hija, ¿yo soy amargado? Sí, papá. Dios mío, entonces el evangelio no ha hecho nada en mí. Uy, mamá, usted es un ogro. Perdóneme, mamita, perdóneme, pero yo sé que usted es muy consagradita, pero mamá, yo no sé cómo se la aguanta mi papá. Y dice aquí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, alguno dice, ¿usted está en Cristo? Diga amén. Bueno, 4. Nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Usted todavía tiene zapatos viejos? Esos 6 vestidos que ya no los usan, que tienen hasta ya como cositas de mosca ahí pegadas. Todavía los quiere tener ahí. Esas cosas viejas, esos trastos viejos, esos pensamientos viejos, esas actitudes viejas. El Señor dice, eso ya pasó. Esas cosas pasaron. He aquí, ahora, aquí y ahora, todo debe ser hecho nuevo. Mire, hermano, téngalo seguro que así como evoluciona el mundo y evoluciona Dios, Dios es un ser también evolutivo, aunque Él es perfecto, pero Él no trata con el hombre del siglo XXI como trataba con Abraham. El hombre hoy, el pensamiento del hombre, el alcance, el vuelo, la rapidez, el internet, todo tiene al hombre volando, por lo cual Dios también quiere volar con el hombre para poder hacer su obra en nosotros. Él se actualiza. No importa que hayan tablas ni carros volando, ni la tecnología de punta, Dios va también de punta con lo espiritual. Va volando con nosotros para que se cumpla y se perfeccione en nuestras vidas. Digámosle al Señor, gracias, Padre, porque sé que siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por tu maravillosa y divina palabra. Yo sé que no regresará vacía. Yo sé que muchos de nosotros, aún yo mismo como predicador, la necesito, Señor. Renovarme, renuévame y renueva tu precioso pueblo en el espíritu de su mente.